Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión vamos a iniciar con un tema tan viejo como el país y tan nuevo siempre en sus diferentes manifestaciones, que son muchas, la corrupción pública y privada. Y en este caso vamos a tomar las circunstancias, así nos lo piden, casi nos obligan, el caso de la empresa oceanográfica, porque las facetas son varias. ¿En dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Quien hizo un gran desfalco, nada menos que a Banamex, un banco que ya tiene muchos años en México, viene de antes de la revolución, debía de conocer bien el medio en el que trabaja. Pues vea usted, también a él le llegó a ser afectado por la corrupción, cosa que a nosotros normalmente eso nos ocurre. Así que ese es el tema que pongo sobre la mesa, la relación de esta empresa privada con una gran empresa pública, Pemex con una gran empresa ahora privada que es Banamex, y con algunas relaciones familiares con el poder. Con varias relaciones, todas ellas sospechosas y nebulosas, porque el asunto tiene muchísimo tiempo, ¿no? Se habló de los vínculos que los hijos de Marta Sagún tuvieron con ellas. De hecho, da uno de ellos una entrevista contra Línea y dice, sí, efectivamente, los ayudamos a que obtuvieran contratos. A partir de ahí surge una gran pregunta. ¿Cómo es que una empresa que está a punto de colapsarse, a partir de contratos con el gobierno, puede vivir un apogeo extraordinario y generar una fortuna difícilmente explicable? Pero bueno, ese es un punto. El segundo es la lentitud de los procesos en este país. Han pasado 13 años para que finalmente ese expediente se empiece a ver con cierto detenimiento. Recuerdo que los señores legisladores abrieron una comisión en donde el centro era precisamente esta empresa para ver si los hijos de la señora Sagún en su momento habían hecho riquezas o habían hecho una fortuna inapropiada, y resulta que terminó eso en agua de borrajas. En fin, vemos algunos de los males del país, el principal quizá la lentitud para sancionar actos de corrupción tan extraordinariamente comentados como este. Me imagino que no haces la pregunta, Leonardo, en serio, de que cómo es posible que a través de un contrato... Una pregunta retórica, ¿no? Que para la cual tenemos respuestas, pues nosotros cuatro y ustedes también. Te puedo agregar, claro. ¿no? Ahí está Ahumada, ¿no? Y también es noticia Una diciendo entrevista. que en muy poco tiempo llegó, a partir de contratos con el gobierno del Distrito Federal, a darse el lujo de prestarle 200 millones de pesos al PRD. Imagínate la fortuna que tenía. De una constructora, ¿no? Que empezó contratos con el gobierno. Prácticamente de la nada, es el pan nuestro de cada día. Estamos hablando ahorita del caso de Pemex, y este es uno de los hoy, porque digo, llevamos 4 días con el escándalo en las primeras planas de los periódicos, ¿no? Con esta nueva compañía oceanográfica, pero los escándalos de corrupción, ya no voy a hablar del sindicato, de puro Pemex, ¿sí? De la empresa, vienen, bueno, pues de toda la vida, y nunca, bueno, sí, me corrijo, el señor Serrano acabó en la cárcel, el director de Pemex, Díaz Serrano, acabó en la cárcel, purgó una condena y salió. Ha sido el único, digamos, el verdadero pez gordo que ha habido en esa materia. Desde entonces seguimos escuchando la corrupción de Pemex en sus filiales, en la empresa, en el sindicato, y consecuencias no hay nada. Los senadores tienen su fuero, en el caso de los sindicalistas, y los que no tienen fuero pues están protegidos, todos los directores de Pemex, y ninguno realmente ha investigado, así que yo no estoy tan optimista de que ahora sí, porque lo tenemos en las primeras planas de los periódicos, otra vez vayamos o se vaya a hacer justicia en este caso, o cuando menos aclaración. Y creo que esto es un llamado de atención, que es el segundo tema, Lorenzo, que yo pondría sobre la mesa. Creo que es un llamado de atención para ver cómo se hace la nueva ley, las leyes energéticas que se van a derivar de la reforma constitucional, porque nos los decían hace rato, hablabas tú de Krugman y de Sachs, estos dos economistas. Bueno, ellos mismos dicen que la peor combinación es un país con mucha corrupción y el monopolio. Entonces, pues vamos a ver, y que esto sirva, porque como estoy segura que no va a servir a la justicia, que cuando menos sirva para hacer unas leyes que amarren más a los funcionarios y a los privados que van a pretender hacer negocios
con el petróleo, ¿no? Aquí una pregunta. El tema sale porque los medios empiezan a investigar y preguntar y lo llevan a la luz y entonces nos enteramos del escándalo, en cuyo caso pues uno puede suponer otro escándalo más que nos permite ver cómo se manejan las cosas, con qué corrupción se hace, pero que no va a quedar en nada. Pero la otra alternativa es que la PGR en un momento dado filtra y empieza a sacar la información, lo cual llevaría a la idea de que eventualmente sí le quieren entrar en serio para sancionar y que simplemente se va preparando el ambiente. Decir, miren, aquí tenemos este caso y sí le vamos a entrar. Yo creo que Peña Nieto tiene la oportunidad de llevar a cabo un combate a la corrupción, si no al 100%, sí significativo, que además va a contrastar o ya está contrastando con los gobiernos del PAN, los dos gobiernos del PAN. Está lo de Gastón Azcárraga, digamos, en la cuestión de Mexicana. Y no se trata de hacer una cacería de brujas, por supuesto, porque entonces nadie podría cerrar la puerta. Pero sí tomar varios casos emblemáticos importantes de los muchos que hay y de veras entrarle en serio y decir, bueno, aquí sí va a haber costos, aquí sí va a haber penalización de quienes hayan incurrido en esto y en lo otro, con lo cual entonces sí puedes estar alimentando la idea de que hay un combate, pues, digamos, regular, pero significativo contra la corrupción heredada del pasado. Y eso sí podría distinguir, más allá de puros golpes espectaculares, porque el PRI tradicional daba golpes espectaculares, 1, 2 por ahí. Hasta ahorita va así la cosa también, con golpes espectaculares que luego no se traducen en nada. Pero si tomara la decisión de decir, retomo yo la agenda del PAN de combate serio a la corrupción y que el PAN dejó de lado desde el principio, pues entonces para marcar también un sello de una diferencia de un gobierno respecto de los panistas, pero eventualmente respecto del antiguo PRI. Yo creo que es una oportunidad. No tienes que entrarle con todos y todo porque no acabas y te empiezas a pisar callos también tú con tus propios aliados. Pero sí tomar casos emblemáticos, no más de no solamente uno, sino varios de los que vayas investigando y decir, órale, sí va en serio. Aquí el punto es que en realidad se trata de una corrupción entre privados. En principio es una empresa oceanográfica que le pide prestado a un banco privado y que pone como aval los contratos que tiene con una empresa pública, pero no entra realmente en este triángulo. Y por lo que se lanzó un banco que tiene conexiones internacionales, Citigroup, contra esta empresa, es porque la engañó con contratos cuyo monto era inferior al que había declarado. Entonces usa a Pemex como pretexto. En realidad esta vez no es Pemex el centro, son dos empresas privadas. Pero aquí, en primer lugar, aquí sí que le dieron machetazo a caballo de espadas o se tiraron la baraja entre gitanos. También se puede decir que ladrón que roba ladrón, aquí podría tener algún perdón oceanográfica, espero que no. Pero está este otro punto bien interesante. ¿Qué es lo que hace Oceanográfica? ¿En dónde contribuye materialmente al bienestar global vía su actividad económica? Es intermediaria. Lo que hace es poner, por ejemplo, buques noruegos para que los use Pemex y ella es la que intermediaria. ¿Por qué? Pues por razones políticas. Pero luego, en caso de que, vamos a darles el beneficio de la duda, los Briviesca no tuvieran otra cosa que hacer, los hijos de Marta Sagún, eran también intermediarios, eran intermediarios con la intermediaria. Ellos intermediaban para que la intermediaria oceanográfica recibiera de Pemex el contrato para luego llevarlo con los dueños de los buques, traer los buques y cobrar. O sea, cobrar por no tener una contribución significativa. ¿Por qué no lo hizo directamente Pemex? ¿Por qué no tenía Pemex una oficina que buscara esos buques, sino tenía que ir con alguien? Porque ese alguien es la manera como se dan dineros del petróleo, que es de todos, a los privados. Dejemos de lado esto de los hijos de Marta Sagún, aunque no mucho, porque ya se denunció en el libro de, ¿cómo se llama? Camisas azules, manos negras.
la autora señala que le dijeron en Pemex de manera directa que Marta Sagún pedía que se dieran contratos a alguien en particular. Pero en fin, Pero los hijos se acreditó que efectivamente lo hacían. El problema del capitalismo mexicano, y por eso no crecemos, es que una buena parte del ciclo económico es que circula el dinero entre los mismos. O sea, este caso que tú describías muy claramente se ve todavía más claro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ahora acaban de denunciar el contrato. Resulta que el aeropuerto es dueño del casco del aeropuerto y le da una inmobiliaria el contrato para que a su vez subalquile o subrente, no sé cómo se dice, a otras personas. Entonces, el aeropuerto le da a ganar a este gana acá y todo mundo. ¿Y quién acaba pagando? Nosotros. Sí, el problema es que es un capitalismo completamente parasitario. Y eso le llaman ser empresarios, vivir del dinero público, que es lo que saben hacer. El tema es que a los hijos de Marta, la comisión ¿cómo se llama?, de diputados, que me parece recordar que presidía Pablo Gómez, no pudieron acreditar que eso ocurría. Después vino todo el sexenio de Felipe Calderón y tampoco le pudieron plantear a Oceanografía un vínculo político indeseable. Cuando quitan del cargo a Morales, que es el director adjunto de Petróleos Mexicanos, se filtra a la prensa, creo que venía de la PGR, esto de que venía la investigación sobre Oceanografía, pero claramente termina siendo público cuando Citibank dice, oiga, el que ustedes hagan corrupción en sus empresas públicas, asunto de ustedes, pero ya que me roben a mí, eso ya se pasa de azul celeste, ¿no? O sea, de castaño oscuro. Entonces, el tema está ahí. Ahora mismo lo ha intervenido el SAE, esta empresa, y el tema es que queda exhibido completamente todo este sistema rentista de empresas que de la noche a la mañana te pueden generar millonarios. Pues fíjate, describimos 3 tipos de fenómenos que caracterizan al ejercicio de la política en México. Uno es el coyotaje o intermediarismo, o los intermediarios de los intermediarios, como lo pone Lorenzo, y que es un capitalismo pues que no puede dar frutos. Luego nos preguntamos por qué la productividad, la cantidad de dinero que se filtra por ahí. El segundo es la falta de acceso a la justicia o el uso de la justicia de manera política. Y no siempre, como tendemos a pensar, es el PAN encubriendo a los panistas. No, también sabemos que durante el gobierno del PAN había pactos con los priistas y con los perredistas para cubrirse los unos a los otros las espaldas. Y por eso esta parte que puedo entender en términos simbólicos de la corrupción, de que cuando tú dices, José Antonio, es una oportunidad que tiene el PRI para mandar una señal de que va en serio y que las acciones cuestan, pues yo preferiría que no agarraran a estos peces gordos y, como tú dices, limpiaran un poquito más abajo y nos dijeran, miren, por estas operaciones que estamos haciendo estamos recuperando tanto dinero, porque el Baester en la cárcel, probablemente Azcárraga próximamente, y el Chapo en la cárcel, y todo lo de abajo igual. Se queda el edificio, los cimientos y el edificio, nada más le quitaron la antenita de hasta arriba, ¿sí? Y van a poner otra. Entonces, esto de la corrupción ya lo hemos visto tantas veces, esto de los castigos ejemplares, que cada vez tiene menos credibilidad. Menos efecto, ¿no? Además, también yo coincido, no se trataría solamente de eso, sino de desmantelar las estructuras, poner leyes preventivas y procedimientos que hagan mucho más difícil que se lleven a cabo estos operativos de corrupción. Eso sería lo más importante, desde luego. Pero yo no veo tampoco que estorbe el hecho de que ya cuando tienes ciertas cabezas, ciertos personajes que llevaron a cabo actos de corrupción, de tráfico de influencias, en fin, del uso de los dineros públicos para el reparto entre los amigos privados, pues también se aplicara la ley. Es decir, que cada vez se sepa, porque así ha ocurrido en los países democráticos donde hay un buen nivel de rendición de cuentas. No se trata de quedarse efectivamente con la pura cabeza porque todo lo de abajo sigue igual, pero no lo digo como alternativa, sino también castigar a quienes en un momento dado incurren en ello, sin dejar de lado todo lo que se tiene que hacer para la prevención, la detección de la corrupción a nivel de abajo, en la parte baja de la pirámide. Lo que dice José Antonio es que si eso se hace, tiene una ganancia política, no por razones éticas ni por razones morales, sino por pura ganancia política. Pero nos tenemos que ir y le pedimos que se quede en la siguiente parte de Primer Plano.
Que la reforma fiscal no fue del agrado de los empresarios es muy sabido, tampoco tuvo muy buena prensa, las encuestas indicaban que a la gente en general no le gustó porque se dio combinada con el incremento de las gasolinas, el gas, en fin, un malestar general en el mes de enero. Anuncia el secretario de Hacienda en Davos que va a firmar un acuerdo de estabilidad fiscal, es decir, va digamos, a convocar a los sectores productivos para firmar un acuerdo en ese sentido. Bueno, terminaba febrero y el acuerdo pues no se daba. Finalmente no hubo acuerdo. Lo que sí hubo fue anuncio. Yo creo que ahí hay un dato muy importante. Los empresarios no acompañaron al gobierno en precisamente el anuncio del Pacto de Estabilidad Fiscal y el gobierno nos promete una cosa extraña, que no va a aumentar impuestos, es lo que dice el gobierno de Peña Nieto, de aquí al final de su administración. Independientemente de cómo quede el legislativo en las próximas intermedias, el compromiso es que no habrá incremento de impuestos. La verdad es que cuando uno ve el informe de finanzas públicas, y no voy a entrar a detalles para no aburrir a nuestro auditorio, pero el informe de finanzas públicas que se hizo, que se liberó el viernes, el gobierno tiene unas arcas riquísimas. O sea, estamos ante una situación económica en la cual la mayor parte de los mexicanos no vive mejor, los sueldos no suben, los empresarios dicen que no crecemos, pero el IEPS, este polémico impuesto sobre refrescos y algunos otros productos, subió 89% en la recaudación, subió 26% el ISR, dice la autoridad que están fiscalizando mejor, de paso haciendo públicas las listas de morosos, y el IVA subió más o menos el 12%. Por tanto, tenemos un anuncio de estabilidad fiscal sin el apoyo de los empresarios, que siguen diciendo que van a litigar en tribunales los nuevos impuestos, y un gobierno que empieza a enriquecerse sin que la economía lo empiece a notar. Creo que son interesantes, digamos, las conexiones entre los tres fenómenos. Yo entiendo que parte del no acuerdo que hubo, porque le seguimos llamando, o le sigue llamando el secretario de Hacienda pacto, cuando es un pacto pues con sí mismo y entre el gobierno, ¿no? Es porque no llegaron al acuerdo precisamente esto de dejar de litigar impuestos, que ahí van el impuesto fronterizo y algunos otros, el del refresco, por ejemplo. Entonces va a haber muchos litigios. Yo lo que no entiendo, dada la introducción que hace Leonardo Curcio, que fue una reforma muy rechazada. Fue rechazada por la población, fue rechazada también por los empresarios, que son pues dos segmentos a los que tiene que atender. Bueno, el primero a fuerza, ¿no? Es la población en general y el otro los empresarios. Entonces, la idea de estabilidad te da la idea de congelar una situación, pero van a congelar una situación que es repudiada por todo el mundo. Entonces, ¿por qué se avientan ese, digamos, ese pacto de uno? Y la segunda cuestión... Las cajas están llenas. Las cajas están llenas. El pero erario está recaudando bastante. Tú mencionaste, Leonardo, que se comprometen hasta el 2018, sí. Bueno, y ya dijeron que el IVA ni lo van a tocar. Es bastante soberbio este asunto, porque hasta donde yo sé, los impuestos los decide la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Luego, entonces, deben de estar seguros que van a ganar el 2015, porque una promesa así, Leonardo, creo yo que no se puede hacer, pero a lo mejor me equivoco y me corrigen mis compañeros de que el legislativo todavía legisla. Bueno, vamos a abrir una cierta discusión. Las cajas están llenas, dice Leonardo, pero en realidad, en términos relativos, el gobierno mexicano recauda pocos impuestos. En principio, con todo y el petróleo recaba el 19% del Producto Interno Bruto, cuando la mayoría de los países pueden recaudar hasta el 25, 30 y en algunos se pasa del 40. A nadie le gusta que le pongan impuestos. Que dices, María Amparo, ha sido repudiado, pues sí, no, ya, yo no me gusta el nuevo esquema. Pero reconozco que históricamente México quedó rezagado, que está endeudándose, que la deuda pública está aumentando porque no tiene suficientes impuestos. Por ahí podría empezar, disminuir la deuda pública, ya que tendría muchos impuestos de los refrescos. Bueno, pues lo que le quitó a los que toman Coca-Cola, que lo dedique a esa deuda que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Segundo lugar, ¿para qué son los impuestos? Los impuestos son básicamente para el gasto social,
para lo que no hace la empresa privada y tiene que hacerlo el gobierno. La infraestructura, que hagan unos ferrocarriles, bueno, ferrocarriles ahora tienen problemas, pero debería de haber ferrocarriles buenísimos, puertos, aeropuertos, educación, etcétera. Esa es la parte que en general nosotros no hemos visto muy seguido, que esos impuestos se usen de esa manera. Si lo hicieran, si nos callaran la boca diciendo, miren, aumentamos los impuestos, además no fue el 1%, 2% en relación al PIB. Y vean ustedes estos cambios materiales. Bueno, Otra cosa. pero esa es una posibilidad y no una certeza. Y no se ha materializado hasta el momento. Los impuestos, desde luego, caen mal a todo el mundo en principio, por naturaleza, pero sí creo que habían, aparte del matiz que tú señalas, si se usaran bien los impuestos para obra pública, para Programas, sí. puertos, etcétera, pues los contribuyentes de alguna manera dirían, bueno, pues ok, sí, estamos contribuyendo al crecimiento del país, algo que en general, colectivamente a todo el mundo le interesa, pero creo que hay estos dos factores. Primero, que es un segmento de la población la que siempre paga y a la que siempre le van incrementando. Entonces, un elemento de descontento puede ser, pues, ¿por qué no a todos? De una u otra manera, pero que todos contribuyan en la medida de sus posibilidades y no que nos agarren, digamos, de su puerquito desde siempre a ese segmento y nada más nos van incremente los impuestos, que además no vemos que se canalicen para obra pública. Y el otro, que esos impuestos sirvan, como sucede en los países en donde el nivel de impuestos es 40 o más % del PIB, no solo en la infraestructura, sino en los servicios a la propia población, educación, salud, pensiones. Entonces, con gusto, me acuerdo que me han platicado que a veces les preguntas a los escandinavos, oye, ¿pero qué cantidad de impuestos pagan ustedes? Pues que no se enojan, no les molesta. No, porque estoy pagando aquí mi pensión, estoy pagando mi educación, estoy pagando mi salud. Además son escandinavos. Pero a nosotros no nos gusta pagar. Pero a ver, yo veo dos problemas. Tienen toda la razón en todo lo que dicen, pero hay una, digamos, cuestión en el aquí y el ahora que indica. Tú tienes a los empresarios muy molestos con la forma en que el gobierno ha procedido. Si no han puesto el grito en el cielo es porque todavía el PRI ejerce una hegemonía sobre esto. Si hubiera sido un gobierno del PRD, estarían con el grito en el cielo diciendo que Hugo Chávez resucitó y está gobernando ahora México. No están contentos. Y eso, digamos, más allá de la valoración que cada uno tenga, implica que los que toman decisiones en materia de inversión dicen, oiga, su marco fiscal no me tiene nada contento. Por tanto, la posibilidad de que el país crezca con inversión privada o crezca con inversión pública, que ese es otro tema, si el dinero se lo están gastando en crear puentes y ferrocarriles o se lo están gastando en dar 14 millones de pantallas planas, como lo acaba de anunciar el gobierno. Si yo recaudo más impuestos para darle 14 millones de pantallas planas a la población, estoy seguro que las que lo recibirán dirán, mira qué buen gobierno, este señor sí nos quiere realmente, pero sí te plantea un problema de si eso es lo útil para, digamos, la población en términos generales. Y lo último que quiero decir es, si no hay crecimiento económico, aunque tú pongas los impuestos como quieras y digas que son justicieros, que lo son, se debe pagar más impuestos, tiene toda la razón Lorenzo, es un país que proporcionalmente paga pocos. Finalmente vamos a tener un final del año horrible. HSBC ya bajó de 4.1 a 3.7 su previsión, que vamos a tener crecimiento del 3%. Cuando no están subiendo los salarios y la gente cada vez gana menos, yo creo que el gobierno está haciendo un negocio, por un lado, muy rentable para engordar sus arcas, pero por el otro, para la economía nacional, no necesariamente es lo mejor. Ahora está aumentando las arcas y hemos dicho que los países, si vemos el caso de Chile, que es de los más exitosos, pues vemos cómo va creciendo la inversión privada y la inversión pública, que en México se ha mantenido, ambas se han mantenido muy por debajo de países como Chile, no te diría de toda América Latina, pero de Chile sí. Entonces tienes el problema, creo, con los empresarios, aparte que les molesta que les hayan quitado parte de sus regímenes de privilegios, que sí lo sabía. Ellos querían una certidumbre y siempre han peleado por una certidumbre fiscal, que dicen que cada año les ponen una miscelánea, entonces no tienen un horizonte de largo plazo, pero claro, resulta que se los ponen ahora, este horizonte de largo plazo, en una reforma que además de que les quita privilegios, no les da, o no nos da, porque ahí sí va más allá de los empresarios, no nos da lo que supuestamente iba a ser el eje de la reforma fiscal, Leonardo, que era disminuir la economía informal y
promover digamos, la economía formal y la creación de empleos. En eso, me parece a mí, los empresarios tienen toda la razón. Esta reforma fiscal nos las vendieron como que iba a promover y lejos de promover ha desincentivado la generación de empleos. Y con pura inversión privada, aún con la deuda, ¿sí?, no va a salir México adelante. Y en este pacto de 1 se comprometió Videgaray, refrendó que México iba a crecer al 3.7. Claro, estamos en marzo, ¿eh? Bueno, el punto es lo que hubiera podido ser. México tiene un sistema muy desigual, muy inequitativo. Por eso en Forbes, que ahora salieron la lista de ricos, pues hay los mexicanos muy, muy ricos. Si hubiera un sistema fiscal más o menos equitativo, como cuando al general Anaya se rindió y le preguntaron dónde está el parque y le dijo al general norteamericano, si hubiera parque no estaría usted aquí. Si hubiera una verdadera reforma fiscal, no habría esos millonarios, porque los escandinavos no los tienen, pero tienen el servicio. Ahora, Krugman, con esto que ya lo citamos aquí, él señala que en el caso de Obama le dijo el gasto público es el que puede sacar a esta economía de su marasmo. Estamos en el marasmo. La economía el año pasado creció 1.1%. Si le quitamos el crecimiento de la población, creció 0%. Entonces necesitamos dinero para echar a andar esa economía desde abajo. ¿Será este? Por un lado, ya ha habido especialistas que dicen que ni siquiera en 3 va a llegar el crecimiento de este año. Tienen una perspectiva todavía un poco menos optimista, que va a ir bajando las estimaciones hasta llegar a algo menos que el 3%. Pero, de hecho, esta desigualdad de la que hablas, Lorenzo, pues precisamente la política fiscal en muchos países es el instrumento fundamental para la mejor distribución del ingreso, para sacar a la población en diferentes niveles de manera progresiva, pero incluir a la población en la recaudación de impuestos, que a su vez se apliquen a programas sociales, a programas de salud, de desempleo y cosas por el estilo, protecciones de desempleo, crear empleos desde la estructura del gobierno. Porque de lo contrario, en realidad, pues nos quedamos como estáticos, o sea, como que nuestro esquema de recaudación de impuestos es totalmente estática y no es redistributiva. Entonces, pues al mismo tiempo ahí, si tú desperdicias el instrumento fundamental que tienes para buscar una mejor distribución del ingreso, justicia social, no lo usas, pues te quedas en lo mismo. Ciertamente. Y bueno, hay otras preguntas que ya no nos dará tiempo de abordar, pero si el seguro de desempleo y la cobertura universal de salud se iba a financiar con impuestos generales, con este anuncio de congelar impuestos, pues hay que como jubilar esa perspectiva. Les propongo que hagamos una pausa, regresamos en un instante. Bueno, pues dejamos la economía y vamos a la política, aunque la economía es como política concentrada, ¿verdad? Sí, entonces seguimos en la política y queremos comentar con ustedes, poner aquí en la mesa de discusión el tema de la consulta popular que ha dado tanto de qué hablar porque está vinculada con el tema energético y pues uno de los 3 partidos principales en este país, el PRD en particular y también PT y Movimiento Ciudadano, pues están empeñados en que esta reforma constitucional se vaya a esta nueva figura que nos han dado los legisladores y que es que nosotros podamos opinar y que si nuestra opinión es vinculatoria, ¿sí?, se eche para atrás una reforma constitucional, así la interpretan unos, otros dicen no, la consulta popular es para las leyes reglamentarias, para ciertas políticas públicas, pero no podemos dejar que si hay una participación del 40% de la población y la mitad de esa población dice que sí, que echemos para atrás la reforma energética, ¿sí?, acabaría siendo pues el 20% de la población la que echaría para atrás algo que han aprobado, lo que es eso que pomposamente llamamos la representación nacional y que son el conjunto de diputados y senadores. El hecho es que ha pasado ahora el Senado la ley de consulta popular, una ley muy abigarrada, muy complicada, y yo quiero cerrar este primer comentario diciendo que el problema que estamos teniendo en México es que así como está prohibido legislar
para una sola persona, eso que los juristas llaman ad hominem, para Lorenzo Meyer. Aquí pareciera que estamos legislando para una sola reforma, la energética, que nuestros legisladores no tuvieron cuando hicieron la reforma constitucional para introducir la consulta popular y no la están teniendo ahorita en la ley reglamentaria, la visión, digamos, más amplia. No, cada quien está yendo por sus intereses y ahorita es la pura reforma energética. Y ese es un mal consejo para hacer una ley que aspira a ser secundaria, bueno, una ley para muchos temas. Lo que mal anda, mal acaba, ¿no? Empezó mal la discusión de esta ley, no se planteó bien la diferencia, si era consulta, si era un referéndum, y esto es un desastre. Si realmente los legisladores creen que le hicieron un favor al ciudadano de darle la oportunidad de tomarlo en cuenta en estos temas, lo que a mi parte corresponde de ciudadanía se los devuelvo envuelto para regalo y les digo muchísimas gracias, pero no sirve para nada. Igual que no sirvió para nada su iniciativa popular para crear leyes, si no te daban la preferente o no se convertía en vinculante. Es decir, es darle a tole con el dedo a los ciudadanos. Es finalmente una ley que aprueba una mayoría. Para sorpresa mía, la mitad del PRD vota con ellos. Sigo sin entender qué hicieron. Pero bueno, es una consulta en la cual te van a preguntar sobre cualquier cosa muy relevante. Si Crespo se debe peinar de raya en medio o de raya de lado, o si los parques deben tener cambio de nombre. Es decir, los temas, estoy ironizando, los temas más importantes del país no se van a consultar. Ni lo energético. Preguntábamos a un legislador, oiga, vamos a poder preguntar si podemos extraditar no al Chapo Guzmán. No, eso tampoco lo podemos preguntar porque es la seguridad nacional del país. En fin, creo que es una forma también de poner, bueno, ¿y qué nos van a preguntar? Finalmente van a acabar preguntando, ¿usted quiere que haya sauces o quiere que haya álamos en los parques? Tema relevantísimo. Y además le dan a la Suprema Corte de Justicia la facultad de decidir si la pregunta venga del presidente, venga de los ciudadanos o venga de los legisladores, eso no es relevante. Es decir, muchas gracias por el regalo, no creo que abra ningún espacio para que los ciudadanos se ratifiquen. ¿Y qué tal si abre aquí entre nosotros el tema eterno de la democracia representativa? ¿De qué es la democracia representativa? Esa que se supone que lleva a que los legisladores efectivamente sean representantes del grueso de la población. Rousseau decía, imposible, nunca se podrá llegar a eso. La democracia tiene que ser directa, todos tienen que participar y no hay forma de que usted le dé la autorización a un diputado porque ya en ese momento va a empezar a distorsionar la voluntad popular. Yo sigo pensando que tenía razón Rousseau, pero que es imposible llevar adelante la democracia cotidiana de esa manera. Pero si siquiera los legisladores pudieran más o menos representarnos, pero evidentemente no es el caso y no es que lo diga uno, sino que las encuestas de opinión pública nos dicen clarísimamente que en diputados y en senadores los mexicanos no confían. Entonces, ellos hicieron estas leyes, pero nosotros no confiamos en ellos. Y luego dicen, bueno, no nos importa que no confíen, ya están hechas. Y ustedes no van a participar, no nos van a enmendar la plana, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que hacemos y ustedes están muy ocupados con su vida cotidiana. No entienden las altas, la alta política. La verdad es que está hecho para hacernos tarugos y no va a mejorar un ápice, aunque sí yo creo que se va a decir, es que hay una nueva legislación que abre la posibilidad de que todos los mexicanos sean consultados, al menos una vez en su vida, sobre temas que profundos no. Entonces, sí, hay muchas limitaciones que tendría la ley porque si no tiene carácter revocatorio, como en principio va a ser, es decir, lo que ya fue aprobado, ya no sujeto de consulta popular, solo alguna iniciativa que esté en el Congreso, que no se haya aprobado, o algo que se esté configurando como un proyecto de iniciativa o de ley, se puede someter a petición de un número determinado de ciudadanos, pero nada más en las elecciones federales, además. Entonces, todo lo que se apruebe antes de las elecciones federales
y se promulgue, pues eso ya no fue materia de consulta pública, pese a que fueran temas trascendentes. Entonces, realmente el espacio en el cual permiten que el ciudadano contribuya con su decisión, si es que llega a ser vinculante, se reduce. Y hay varias cuestiones legales ahí que tienen interpretaciones distintas. Lo de si puede ser constitucional o no. Entonces dice, no puede ser constitucional, pero el propio artículo en la Constitución, el artículo 35, dice, no podrán ser sujetos de consulta pública o popular estos temas que están en la Constitución. Entonces algunos interpretan en el sentido de decir, bueno, si se especifican los temas constitucionales que no pueden ser sujetos de consulta pública, pues entonces los demás sí se pueden consultar. Porque sí se pueden consultar, ¿no? claro. Aunque aún en ese principio, si se asume de que la Constitución no puede ser consultada y revertida eventualmente, pues están las leyes secundarias. Pero si ya se aprobó y no hay revocatorio, pues entonces ya nada sale. Aquí, y hay otro punto más, no pueden ser quienes dicen, no puede ser sujeto de cambio constitucional, porque el artículo 135 de la Constitución, que establece cómo se modifica la ley, ahí no está la Constitución, ahí no está incluida ni incorporada la consulta popular, entonces no puede ser un elemento de modificación, así sea vinculante, así participa el 40% de la población, no puede ser elemento de vinculación en materia de reforma constitucional. Yo creo que resumes perfectamente bien digamos, el argumento a favor, que yo se lo escuché la primera vez a Carlos Sotelo, secretario general del PRD, pues si habían puesto estos artículos que no se podían modificar, ¿sí? Luego entonces sí se pueden modificar todos los demás, si no, ¿para qué los pones? Y el otro es que en efecto el 135 dice claramente cuál es el método para reformar la Constitución y entonces entra en contradicción con el 35. Pero ¿a qué nos lleva esto? A decir que nuestros legisladores hicieron muy requete mal su tarea. ¿Sí? Porque dejaron dos artículos que se contraponen entre sí y un artículo que da pie para la interpretación de que todo el resto de los artículos sí se pueden reformar por esta vía. Entonces lo hicieron muy mal. Y hay otra parte de la reforma constitucional que dio ese instrumento de consulta popular que está verdaderamente mal hecho, que es la parte revocatoria. Cuando tú quieres que algo sea revocatorio, se pone explícitamente, y podemos revisar todas las leyes, lo he hecho, de los países. Lo normal sería que en una cosa tan fundamental como esto, se propone y se lleva, antes de ser una reforma constitucional, se lleva primero a la ciudadanía. Pero no puede ser primero reforma y después llevado a la ciudadanía. Así es como funciona en países muy democráticos como España, como Italia, como los demás. Entonces es ante, no post. Y por eso estamos en estos problemas. Sí, claro, aquí el mensaje es legislo, hago la reforma constitucional, después apruebo su ley esta para la consulta y no les voy a preguntar sobre eso. Es decir, no les importa lo que dice la gente. Pero a mí hay dos cosas que en lo político me saltan con esto. Uno, tenemos dos leyes que no resuelven nada. Es decir, esta de la consulta no resuelve absolutamente nada. No sé qué va a hacer la bancada del PRD con su 1.600.000 firmas cuando les digan, oiga, ya movilizaron a toda la opinión pública, ahora qué pena me da, pero no los podemos consultar sobre eso. Yo no sé qué van a hacer. Y todo ese enojo popular, no sé cómo lo van a canalizar, porque en vez de darle una salida y decir, lo consultamos a la base en un tema tan sensible como el petróleo, lo bloquearon. Y lo bloquearon por cuestiones absolutamente de cálculo político. Y la segunda tiene que ver con la ley electoral. Yo sigo preguntándome, toda esta reforma, ¿qué resuelven esas leyes? Es decir, están aprobando reformas que no ayudan a resolver ningún problema del país. Si me apura, crean nuevos. Pero, a ver, dice la posición, María Amparo, que pusiste es, hicieron muy mal su tarea. Y si yo te dijera que la hicieron re bien, que hicieron exactamente lo que desde arriba querían que hiciera, yo te diría, y la hicieron perfecta. El partido 1-0 ganaste, me metiste un gol. Pues sí. La hicieron a lo mejor requete bien. Pero qué manera más torpe de crear esto. Mejor que no hagan nada. Eso, creo que se les está revirtiendo y entonces no pensaron que venía esta reforma porque al PAN se la había negado y entonces y como ya no sabían qué tema consultar, patearon el bote a la Suprema Corte y diga, a ver, que estos señores digan qué tema es relevante.
Y la Suprema Corte que va a estar diciendo, lo que usted pregunta, doctor Meyer, no es relevante, no se consulta. Yo creo que es verdaderamente crear más problemas de los que ya había. Pues nos vamos y creo que con esa conclusión de Curcio, ¿no? No resuelve nada. La participación sigue siendo una simulación, la parte de representación también, y pues nos quieren engañar con esto de que ahora sí nosotros mandamos, ¿no? Sigue siendo una aspiración. Aunque tenga la ley, es una aspiración. Muy bien. Pues nos vamos a nuestro cuarto bloque. Regresamos en unos segunditos. Bueno, y hay muchos países en convulsión en el mundo, pero dos que vamos a tocar ahora son Venezuela y Ucrania. En Venezuela, pues muchos especialistas decían, lo mejor que le puede pasar a la oposición es no ganar esta última elección en la que el presidente Maduro ganó por muy bajo margen y con cuestionamientos de mucha parcialidad en favor del candidato oficial, pero decían, es que es mejor que a un gobierno chavista le toque el estallido de toda la economía que quedó con muchísimos problemas en muchos sentidos de desabasto, de inflación, de desempleo, pues mejor que sea el propio chavismo el que pague el pato de eso, que haber ganado la oposición, entonces la carga se le hubiera volcado sobre ella. Pero el hecho es de que ya muchos sectores de la población se están manifestando. Hay posiciones más radicales que piden que Maduro renuncie cuando fue democráticamente electo, con los cuestionamientos que evidentemente siempre hay, pero a final de cuentas fue producto de un proceso electoral y que su salida tendría que responder también a algún mecanismo institucional, por ejemplo, el referendo, la revocación de mandato, perdón. Que ellos sí la tienen. Que la tiene Venezuela, claro, se podría trucar con ello porque la comisión electoral de allá, que está predominada con chavistas, piensan que van a poner unos requisitos muy difíciles para que valga la solicitud de los ciudadanos de hacer revocación de mandato. Pero eso sería una salida institucional, mientras que una parte de la oposición, que es muy radical, encabezada por Leopoldo López, quieren que renuncie, es decir, una forma no institucional bajo presión social. Y por ello, bueno, como siempre Venezuela ya lleva mucho tiempo que está polarizado, entonces los lenguajes y las conductas de un lado y del otro, pues están muy radicales. Es decir, de un lado se acusa un golpe de Estado de la derecha, con intervención de Estados Unidos, etcétera, de que quieren derrocar a un presidente democráticamente electo. Están también los moderados que pueden manifestar en las calles por la cuestión económica, por la cuestión del empleo, pero no pretenden, dice Capriles, el otro líder opositor, que tiene que ser a través de las elecciones que hay que derrotar al chavismo, pero los más radicales están en esa confrontación. Y del lado del gobierno, si tú ya nombras que lo que hay enfrente es un intento de golpe de Estado, como que te das más permisos también para incurrir en faltas al procedimiento democrático, como que sientes que justificas, por ejemplo, se ha dicho, ¿no?, mandar lo que eran los halcones aquí en México, ¿no?, civiles ahí para golpear, para lastimar, para generar mayor confusión dentro de las filas de la oposición, encarcelar a Leopoldo López cuando no cometió delitos directos. Él convoca la manifestación y luego, yo digo que es como si se hubiera encarcelado a López Obrador por los hechos del 1 de diciembre del 2012. Pues él convocó una manifestación. En algunos aspectos se salió del control, hubo varios actos de vandalismo y demás, y entonces es como si lo hubieran encarcelado. O sea, son excesos de un lado y del otro que en esta situación de polarización hace muy difícil que se establezca un diálogo para encontrar una salida estrictamente institucional. Se están pagando precios muy altos de errores que se cometieron hace muchos años. En la raíz de lo de Venezuela está el fracaso de los partidos institucionales, los que existían, que sí pudo haber habido un intento de democracia, pero esos partidos se corrompieron. El petróleo tuvo ahí bastante que ver. Fueron indiferentes a la mayoría venezolana. Se concretó esa política en una política de los pocos, no funcionaron los partidos, abrieron el espacio, ellos abrieron el espacio para que surgieran figuras como Chávez. Si hubieran sido medianamente
rigurosos con su papel inicial, el juego de partidos en Venezuela estaría ahorita funcionando, pero dejaron fuera a mucha gente quedó fuera. Esa es la gente que está ahora en el lado de Maduro. Y la parte de clase media y más o menos acomodada de Venezuela está del otro lado. ¿Cómo se le hace para recuperar un tiempo histórico perdido? No lo sé. Yo creo que lo dices bien. La crisis del sistema de partidos tradicional de Venezuela explica el fenómeno Chávez y la muerte de Chávez explica el desastre que hoy tiene Maduro. Venezuela es un desastre sin paliativos en asuntos de gobernabilidad, tiene un índice de homicidios tremendo, tiene una crisis de abasto de productos básicos, una inflación que anda por el 40% de evaluaciones, es decir, una situación de descomposición notable y un presidente que en vez de llamar al acuerdo, llama a la mitad de la población que lo critica fascistas y no sé cuántos. Con lo cual tienes todos los elementos del desastre, más dos cuestiones que tú ya apuntabas. Por un lado tienes en la élite gubernante los filocubanos, que están cerca de Maduro, con los militares venezolanos que dicen, ya no podemos seguir polarizando más la sociedad con el proceso, digamos, revolucionario bolivariano de Venezuela. Y del lado de la oposición tienes un Capriles que se ha quedado atrás con un liderazgo de Leopoldo López que le disputó la candidatura. Recordamos que le ganó Capriles, pero está diciendo, esta es la mía, y este es el punto, digamos, de avance, ¿no? Radicalizar las posturas. Por tanto, la situación es absolutamente de pronóstico reservado. Yo no sé a dónde va a llegar esto. Se hablaba ya de una mediación internacional, Colombia lo va a hacer, algunos otros países, México se mantiene prudentemente a distancia. Y sobre el caso ucranio, nada más decir, es una descomposición igual, pero ahí tienes un componente geopolítico como de mayor dimensión que en el caso de Venezuela. Dos diferendos. La primera, yo creo que Venezuela era un desastre antes de Maduro, era ya un desastre con Chávez. Era un gobierno muy irresponsable desde el punto de vista económico y político. O sea, los venezolanos están muy desesperados de cosas como que haya regalado el petróleo a otras naciones. Puede ser por buenos motivos humanos, pero están desesperados y ya era. Y no estoy seguro, claro, ahí no vamos a entrar en una discusión, es un contrafáctico, si viviera Chávez, si hubiera sido más moderado con Maduro que Maduro para poder, digamos, hacer una mediación con la oposición. Yo creo que no es el caso y que sí se han ido exacerbando las cosas, pero seguramente, digo, ya estaban muy exacerbadas desde antes. Y segundo, la oposición creo que sí ha jugado un papel, como decía, digo, Lorenzo se iba más atrás, ¿no? Sí, mucho más atrás, pero incluso si nos vamos a 8 años antes, cuando decide la oposición que no va a participar en el proceso democrático de renovación de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional en Venezuela, le deja el campo abierto para y Chávez, se llevan, sí, más, ¿no? De 80% de la Cámara de la Asamblea Nacional, y ahí es donde tiene la oportunidad Chávez de afianzar un régimen que limita seriamente las libertades de los ciudadanos y que amplía grandemente las facultades del Ejecutivo para legislar por decreto. Entonces, y que lo está usando ahorita, además, Maduro, la ley habilitante se llama. Entonces, en efecto, ahí hay responsabilidad de los dos lados, pero creo que es indefendible Maduro y antes Chávez en términos del ejercicio del poder y el manejo de la economía, ¿no? Lo que sí se nota en los observadores y analistas de esta situación es que los criterios con los que evalúan los hechos son más ideológicos que en términos, digamos, de valores de las instituciones, de la democracia, de la ley, de los procedimientos, de tal manera que tú puedes aceptar muchos procedimientos no democráticos si tienes alguna afinidad ideológica con alguna de las partes. En ese sentido, hubo un artículo que escribió Enrique Krauze el día de ayer, diciendo, pues mira, desde una perspectiva histórica podríamos más o menos comparar lo que está pasando en Venezuela, de los movimientos estudiantiles contra un régimen más bien cerrado, más bien censor, más bien represor, en algunos momentos, en algunos aspectos. Está incurriendo, digamos, por la línea dura frente a los estudiantes, que es un poco lo que había ocurrido en el 68. Pero muchos de quienes participaron en ese movimiento, como se trata de un régimen con el cual tienes afinidad ideológica, entonces le pasas eso. Y eso lo hemos visto también con las elecciones.
cuando ha habido dudas fuertes en el proceso electoral de Venezuela u otros países de izquierda, quienes aquí reclaman fraude electoral contra la izquierda, de pronto les parece que las elecciones de allá son impecables. Entonces, del otro lado también, es decir, de la derecha también suele ocurrir que la valoración que haces es en función de ¿Dónde estás parado? de ideológicamente. Entonces, quienes hayan condenado, por ejemplo, aquí actos de vandalismo en el 1 de diciembre del 2012, puedes estar diciendo que lo que hagan allá los estudiantes de derecha está perfectamente bien y están dentro de la democracia. Entonces, la polarización se da un poco a partir de un criterio ideológico, dependiendo de la afinidad que tienes tú o con el movimiento opositor o con el gobierno en turno. No hay esta base de interpretar y de evaluar las cosas a partir de procedimientos democráticos de un lado y del otro. No, pues estamos hablando de política, ¿no? Queríamos Política meternos democrática. en el tema complicadísimo de Ucrania, no nos da el tiempo, pero me supongo que el programa, la semana siguiente, a cómo va la velocidad de los acontecimientos, vamos a tener que meternos a eso a fuerza, porque la acción rusa está realmente es muy decisiva y los norteamericanos no van a poder ni de broma meterse, decir sí, pero hacer yo creo que muy poco. ¿Verdad? Pero en fin, Bueno, pues se nos terminó el tiempo en este segmento. Nos vemos la próxima semana. Aquí los esperamos.